¿Por qué pasamos de esto a esto? Cuando te lo cuente vas a entender por qué Kylian Mbappé de repente pasó de ser el jugador al que Europa estaba acostumbrado a una sombra en el campo. No es casualidad, no es solo fútbol, hay algo más. Ha entrenado por el problema del diente, ha entrenado poco y no estaba a su 100%. Mbappé venía de una racha brutal, 18 goles en 19 partidos, definiendo encuentros con la autoridad de una estrella de su calibre, y de repente, 2 partidos, 2 desiertos, ni goles, ni asistencias, ni impacto. Contra el Betis, irreconocible, contra el Atlético, pues desaparecido, ni un solo regate exitoso, un solo tiro a puerta sin peligro en los 2 partidos y un pase fallido en el derbi en el último segundo que pudo cambiarlo todo. Nos apuramos en la última jugada, que pudo habernos dejado fuera de la eliminatoria. Lo que parecía un titán, de la noche a la mañana se volvió terrenal. ¿Qué ha pasado realmente con Mbappé? ¿La va a recuperar la muela? No, creo que no. Pero todo el resto está muy bien. Algunos hablan de dolor de muelas, 3 días sin entrenar, molestias, falta de ritmo. Ancelotti intentó justificarlo con una broma. Ha perdido la muela y no la va a recuperar. Pero el fútbol no entiende de excusas. Cuando un jugador de su calibre deja de marcar la diferencia, hay algo más profundo. La presión que tengo es adaptarme al equipo. Es la presión que tengo. Y aquí os dejo la clave. Mbappé no está fallando físicamente, está fallando en algo mucho más importante, su cabeza. Ya le pasó antes, él mismo lo admitió. Lo que me pasó fue mental, me di cuenta que no podía jugar peor, dijo tras su crisis en Bilbao. Pienso que el partido de Bilbao me hace buenas cosas porque yo fui al fondo. Pero ¿cómo lo resolvió? Con actitud y con ambición. Que tengo que dar mi máximo para esta camiseta. Ahora la pregunta es, ¿estamos viendo otro episodio de ese Mbappé dubitativo? ¿Ese Mbappé que se pierde en su propio laberinto mental? No, pienso que más mental, de decir que ahora tengo que hacer más. No es la primera vez que Mbappé se apaga cuando el ruido fuera del campo se intensifica. En el PSG, cuando las dudas sobre su renovación con el club parisino copaban los titulares, su rendimiento cayó en picada hasta el punto de tener ciertas fricciones con Luis Enrique. Ahora, con su futuro ligado al Madrid, pero en plena adaptación, vuelve a suceder en el momento en el que se acerca el tramo decisivo de la temporada, con la Liga en su momento más crucial y con el choque de vuelta en la Champions la semana siguiente. Su rendimiento ha caído estrepitosamente. Coincidencia o no, los hechos están ahí. Contra el Atlético no fue el líder que el Madrid necesitaba. Fue Vinicius, sin ser su mejor noche, quien provocó faltas, quien desbordó, quien intentó sacar adelante el partido. Y ojo, que no se me malentienda y no es por compararlos, pero Mbappé perdió 12 balones y firmó su peor noche en duelos ofensivos. Pero lo más llamativo es que no dejó una sola acción de esas que definen partidos. Se vio inseguro, desconectado y hasta un tanto errático. El Madrid observa a Florentino, Ancelotti y el vestuario blanco. No hay dudas sobre su calidad, pero sí hay preguntas sobre su mentalidad. Mbappé quiere ser el mejor, quiere hacer historia en el club, pero para eso no basta con solo tener talento. Hay que aparecer cuando más se necesita, y en las 2 últimas batallas simplemente Mbappé no estuvo. El próximo reto es el Rayo, un partido que en el papel debería ser una oportunidad perfecta para su resurrección. Pero lo realmente importante llega el miércoles, nuevamente el Atlético y un escenario de Champions donde los grandes demuestran quiénes son realmente. Mbappé tiene que decidir qué versión de sí mismo desea mostrar. Porque una cosa está clara, el Madrid y el mundo del fútbol esperan una respuesta a la altura de su leyenda.